Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 8 de septiembre le damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este espacio que llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. En estos últimos años el índice de obesidad se ha triplicado a nivel mundial y esto pues básicamente a los hábitos, a los cambios en la sociedad y a los cambios en los hábitos del estilo de vida de las personas. Un estilo de vida más sedentario, trabajos menos físicos, menos actividad, el uso, por supuesto, de la tecnología, horas y horas sentados frente a un computador, frente a un móvil, perdiendo no solamente a veces el tiempo, sino también nuestra salud. Es por esto que el día de hoy quisimos invitar en uno de nuestros segmentos al licenciado Luis Miguel Martínez. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Buen día, doctora. Muy bien, gracias a Dios. Chévere. De verdad que con una gratitud muy grande a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación, pues entendemos que en estos momentos se encuentra trabajando, gracias por cedernos un espacio. Y bueno, como dije en la introducción, todo este cambio en la sociedad, en el estilo de vida, quizás el aumento en la alimentación procesada, en la disminución, por ejemplo, del hábito físico, ha producido un incremento en la obesidad. Y esto, bueno, ha aparecido muchas dietas milagrosas que ofrecen quizás una pérdida significativa de peso, pero a la larga producen lo que es el efecto rebote. Ahora, ¿cuál es la importancia de mantener esa buena alimentación y no quizás recurrir a estas dietas milagrosas? Y ya pues más adelante vamos a conversar sobre dos particularmente que están ahorita muy en boga, muy en auge, que son la dieta keto y el ayuno intermitente. Pero debe haber la importancia de la nutrición sostenida, de la buena alimentación. Entonces, licenciado, cuéntenos pues, cuál es la importancia de mantener esta buena alimentación. Bueno, realmente, María, doctora, uno lo que tenemos que entender es que la base fundamental es tener un estilo de vida saludable. No solamente la alimentación, porque con toda esta pandemia que he visto en mis consultas presenciales y en las online, hay ciertos trastornos del sueño y eso afecta a los ritmos circadianos, que esas son esas oscilaciones rítmicas, fisiológicas y hormonales que hace el cuerpo. Y ahorita, ¿qué está pasando? Hay un trastorno del sueño, del horario, que ha pasado y que he visto en mis consultas. Ha crecido el índice de masa corporal, es decir, ha favorecido a el sobrepeso y la obesidad, entendiendo la obesidad y el sobrepeso como factor de riesgo para esta pandemia. ¿Por qué? Debido a que hay una inflamación a nivel intracelular y por lo tanto tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué es lo que más me ocupa, María? Lo que más me ocupa es que nuestros hábitos occidentales son ricos en azúcares, son ricos en sodio, son ricos en grasa. Tristemente, muy pobre en fibra. El consumo de frutas y vegetales, aproximadamente, de acuerdo a un estudio de 2015 que hizo Fundación Bengoa y otras instituciones, es realmente del 10º al 8º opción para un venezolano. No entendiendo de que las frutas y los vegetales nos aportan unos micronutrientes. Okay. Bueno, entonces debemos concientizar a la población de que debemos aumentar el consumo de frutas y vegetales por lo que yo antes mencionaba. El aporte de fibra, de vitaminas, de minerales y de algo que se estaba hablando muchísimo ahorita, de los polifenoles y fitoquímicos que tienen, como licopeno, como luteína, como aspiridina. Todos esos son, bueno,
propiedades maravillosas para mantener una salud óptima. Sí, y bueno, muy importantísimo lo que dijiste en el momento de la pandemia, porque aquí se suman muchísimos factores, y uno del principal es el estrés. Todo ese estrés pues generado por la pandemia, que una de las cosas principales que afecta ese ritmo circadiano es que las personas quizás se están acostando más tarde y se les está desregulando ese ciclo vigilia-sueño. Amén de que entonces la ansiedad puede hacer que la persona entonces consuma más, y si tenemos entonces en la nevera o en la despensa alimentos que no son pues muy beneficiosos, entonces nos vamos a estar llenando y nos vamos a estar produciendo una alimentación no favorable. Ahora, estaba comentando que últimamente existen pues unas dietas que están muy nombradas últimamente, porque bueno, con el aumento de la obesidad, pues las personas también tienen como un interés en perder peso, y aparecen estas dietas milagrosas. Ahora, particularmente dos nos llaman la atención que están siendo bien mencionadas, que son la dieta keto y el ayuno intermitente. ¿Quién nos pudiera entonces comentar de cuáles son los beneficios y los efectos adversos que, bueno, toda dieta pudiera tener? Bueno, realmente voy a comenzar con el ayuno intermitente. Hace pocos días hice un curso, ¿ok?, de ayuno intermitente, investigando, buscando estudios. Y definitivamente la pregunta del curso a mí me llamó mucho la atención, que fue: ¿el ayuno intermitente es lo mejor para bajar la grasa corporal? Y definitivamente las conclusiones fueron que ayuda a bajar de peso, pero la grasa corporal, si lo comparamos a una restricción calórica continua, que es lo que mayormente utiliza el nutricionista, que la base, ¿cuál es, Doc? La base es el déficit calórico. Definitivamente la evidencia dice de que el déficit calórico es lo que va a ayudar a mejorar esa composición corporal. Aparte de eso, no solamente la alimentación, tiene que incluir hidratación, que tristemente cuando nosotros hacemos una historia nutricional vemos que la gente consume muy poca agua. Otra de las cosas es que tienen un mal dormir, por lo que tú estás diciendo, vigilia-sueño. Hay un estudio bien interesante que habla sobre los búhos y las alondras. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo es eso? Bueno, las alondras, que era el grupo control, eran las personas que se acostaban temprano y se levantaban temprano. Cuando vemos, son personas delgadas, pero cuando vemos al búho, es esa persona que se acuesta muy tarde, pero se levanta muy tarde. Y son esas personas que tienen comorbilidades, es decir, su índice de masa corporal, el IMC era súper alto, mayormente siempre son obesos, tenían problemas a nivel de comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como ovario poliquístico, como síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? El ayuno intermitente y la dieta keto son estrategias nutricionales. Quiero nombrar algo sobre la dieta keto. La dieta keto fue diseñada para las personas que sufren de epilepsia. Hay ciertos pacientes con parálisis cerebral que el nutricionista y el neurólogo trabaja dieta cetogénica y hay todo un protocolo, pero debe haber fases para que haya ciertos mecanismos adaptativos fisiológicos, químicos y hormonales que debe tener la persona. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando me hablan de este tipo de estrategias, siempre les pregunto, doctora, porque lo que más nos llama la atención, que estaba en muchos foros, en muchos cursos, en muchos webinars con muchos colegas de todo el mundo, porque esta pandemia ha permitido esto, esa interacción, es que lo que sí nosotros de verdad que aplaudimos es la pasión que tiene esta gente por su tribu. Es decir, la tribu de las keto, las tribus de los ayunos intermitentes es algo impresionante y ellos son como que apasionados en lo que creen y en lo que ellos están convencidos. Sí hay beneficios, pero también hay limitaciones. Pongo el ejemplo del ayuno intermitente. Hay personas que entonces le dan atracones muy fuertes.
también puede producir muchos dolores de cabeza, mucha ansiedad de comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque debemos comprender de que hay diferentes tipos de ayuno intermitente. Los más utilizados, 18-6 o 16-8. Esos son los más utilizados, pero está el 5-2, está días alternos, está el ayuno intermitente del guerrero también. Entonces, hay diferentes estrategias. Con la dieta keto, ¿qué es lo que debemos como que entender también con respecto que produce mucha irritabilidad, produce mucho estreñimiento, es 85% y aproximadamente de un 10 a un 20%. Por lo tanto, el de aliento es una de las cosas que más refieren las personas que hacen keto. ¿Me escuchan? Oye, se te escucha muy cortado. ¿Puedes repetir la última parte, por favor? Sobre todo los síntomas que refieren las personas. Ok. Con respecto a la dieta keto, ¿qué es lo que más produce? Náuseas, vómitos, estreñimiento, mal aliento, irritabilidad, porque debemos, las personas que deciden hacer esto, necesitan como que estudiar y analizar de que va a tener una fase de adaptación de 7 a 10 días con respecto a la dieta keto, debido a que te estás quitando el macronutriente que te aporta energía, y es una de sus principales funciones, que es el carbohidrato. Y produce un proceso que se llama cetosis. Entonces, esto va a fabricar los cuerpos cetónicos y es lo que va a producir toda esta oxidación de las grasas. Esta es la fase fisiológica, y las personas que deciden hacer dieta keto deben entenderlo, pero también entonces está la... No, se cortó. Sí, repite esa última parte que se cortó. Ok, que bueno, una de las cosas que debemos, de los limitantes, son las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la irritabilidad. Otra de las cosas es ese proceso de abstenerse de los carbohidratos que producen malestar y ciertos atracones por los carbohidratos. Correcto. Y bueno, muy importante todo lo que está diciendo Luis Miguel, es que la persona, estas dietas, como dice él, son estrategias, ¿ok? Pero eso no puede sustituir una buena alimentación sostenida en el tiempo. Y sobre todo algo bien importante, que estas dietas no pueden ser utilizadas por todas las personas. A mí lo que me llama mucho la atención, y quizás lo que me preocupa un poco, es que cuando venden estas dietas por internet, las venden como la última maravilla y las venden como que todo el mundo puede utilizar estas dietas. Ahora, ¿cuáles pudieran ser de repente las contraindicaciones o las personas que no pudieran utilizar una u otra dieta? Mira, realmente haciendo como que un cuadro de las personas que no deberían hacer esta dieta. Me pasó, María, hace como 2 semanas, que una página de Instagram me escribió porque yo coloqué un post sobre la gastritis, y él me colocó de que haciendo la dieta keto eso va a mejorar, y yo lo reté. Yo le dije, bueno, mira, demuéstrame con evidencia científica que eso mejora. María, hoy es 8 de septiembre y le estoy esperando que me manden los estudios científicos que me refieran de que eso va a mejorar. Porque definitivamente esa gente hay que retarla, y nosotros como profesionales de salud somos las personas que debemos liderar. Y yo siempre le digo a los pacientes y a todas las personas que me siguen en Instagram, busquen a un nutricionista. Si usted vive en Estados Unidos, búsquese un colega. Si usted está en Argentina, si usted busca, búsquese un colega que le enseñe y que le diga los pros y los contras, porque los que los venden
lo venden como la panacea. Y María, tú sabes que no es así. Primero hay que conocer un poquito de bioquímica, hay que conocer un poquito de fisiología. Eso es lo que... ¿Y cuáles son las poblaciones? Me pasó con una mujer lactante. Doc, yo quiero hacer, lamentablemente, mi amada no lo puede hacer porque es dentro de las poblaciones que no puedes hacer ni dieta keto ni dieta cetogénica. Una embarazada, una mujer lactante, un niño menor de 15 años, eso no debería. Debemos educarlos a ellos para tener que una alimentación saludable, que es lo que tú estás diciendo. Mari, es algo impresionante. De todos los estudios que revisamos en el curso de ayuno intermitente, el estudio que duró más fue un año. Un año. Todos llegaban máximo a 6 meses. Y revisamos casi como unos 35 estudios. Imagínate. Y todos eran 2019 y 2020. Todos eran pan caliente, todos eran nuevecitos. Entonces, debemos concluir, todavía falta evidencia. Señores, lo que están escuchando, lo que están viendo este excelente programa, que es de educación. Y yo siempre quiero recordar algo. ¿Qué es salud? La definición de salud de la OMS significa bienestar físico, psicosocial. Por eso es que mi eslogan es tu salud es la meta, porque yo he tenido, María, personas, deportistas de élite que son bellísimos, pero metabólicamente súper descompensados. Es decir, desnutrido. O tenemos ese obeso que es metabólicamente sano, que tú ves al obeso y tú, bueno, tú eres internista y tú lo debes ver, y tú ves todos los paraclínicos están perfectos, pero tiene una obesidad, tiene un problema. Entonces, otra de las poblaciones que no deberían hacerlo, un diabético insulinodependiente no debería hacerlo, un adulto mayor tampoco debería hacerlo, también paciente con trastorno de conducta alimentaria tampoco debería hacerlo, pacientes con anorexia o bulimia. Correcto. Bueno, y lo importante y que debemos resaltar siempre es que uno antes de comenzar cualquier régimen nutricional siempre debe acudir con el especialista, lo decimos todos los martes, evitar la automedicación y en el caso del tema del día de hoy, evitar las dietas que nos ofrecen maravillas y que nos ofrecen milagros, porque a veces pudiéramos ver resultados, pero las consecuencias a largo plazo pueden ser devastadoras para el organismo y para el metabolismo. Ya para ir cerrando, Luis Miguel, de verdad agradecidos muchísimo por la compañía. ¿Qué recomendaciones pudieras darle a las personas en este periodo de pandemia? Conversamos un poquito sobre la ansiedad que produce y que eso puede producir transgresiones o, como tú mencionaste, atracones alimentarios para mantener una buena nutrición en esta época de confinamiento. Y sobre todo conversar sobre la inmunidad, que es tan importante en el tema nutricional. Bueno, realmente revisando varios protocolos con respecto a el efecto que tiene la nutrición en este momento es esencial. María, incrementar el consumo de frutos y vegetales es esencial. Incrementar cereales integrales es esencial. Aumentar el consumo de proteínas de alto valor biológico. Claro, entendiendo de que el ENCOVI, que es la encuesta de condición de vida de Venezuela 2019, nos dice que aproximadamente el 85% de nuestra población come de 1 a 2 veces. Que el 45% hay una desnutrición. Nosotros como profesionales, y yo como nutricionista me alarmé y dije, hay que educar. Si no tenemos pollo, hay que incrementar los granos y hacer unas combinaciones de llamadas complemento aminosídico entre los cereales y los granos. Incrementar los granos, incrementar los cereales. La bebida, colocarle a frecho de trigo, rallar de zanahoria.
rallarle remolacha, rallarle calabacín, ahí estás incrementando la fibra y vas a hacer que ese carbohidrato no se absorba tan rápido. Otra de las cosas, tener una buena hidratación. Por lo menos 8 vasos. Ahorita es importante consumir infusiones calientes o sopas o cremas. Eso también refiere de que los estudios refieren de que ese calor también produce como que ayuda, si estuviésemos asintomáticos, contrarrestar. O porque debemos entender que el virus se aloja principalmente a nivel de todo lo que son la parte orofaringia, ¿ok? En la mucosa. Entonces, infusiones calientes también. Otra también, ahorita tenemos el aguacate. Mi recomendación, consumo de aguacate. Con moderación para las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Pero el consumo de aguacate nos aporta omega 3, que es un nutriente importante y es antiinflamatorio. Evitar todo lo que es las harinas refinadas, mucha pastelería, hay que tener mucho cuidado, que es lo que yo he visto con mis pacientes, con las comidas que son a domicilio. Ahorita la gente está comiendo y está pidiendo mucha comida a domicilio. Eso hay que tratando. Quiero que entiendan algo. Lo pueden hacer, pero siempre con conciencia y con moderación, no todos los días, porque debemos recordar de que esos alimentos son comida chatarra, son comida rápida y debe ser rico, lleno de grasa, lleno de sodio, lleno de azúcares. Entonces hay que moderar aparte de eso, que tampoco es sustentable a nivel económico, ¿no? Exacto. ¿Okay? Exactamente. Y una recomendación que también es esencial, hagan ejercicio. Hagan ejercicio. Las recomendaciones internacionales dicen 150 minutos semanales. Una de las cosas es, por lo menos caminen. Y hay muchísimas apps que lo puedes hacer en tu propia casa. Si tienes miedo de contagiarte, si tienes un parque, bueno, te puedes llevar tu tapabocas y si hay gente te lo puedes colocar. Lo que sí es que un día yo traté de hacerlo y es un poco fastidioso cuando corremos y hacemos running. Pero entonces, ¿qué hago yo? Yo hago mi práctica. Yo salgo, yo vivo en un lugar que es muy grande, pero yo salgo a las 7:30 de la noche, cuando no hay nadie. Esa es mi estrategia. Yo hice mi propia estrategia. Ok. Ayer estaba haciendo una hora de caminata y entonces vi que estaban caminando, entonces, claro, siempre respetando la distancia. Y esas son estrategias que son válidas. Y por favor, y quiero que todos los oyentes de este programa maravilloso no boten la yema de huevo, por favor, porque es rico en vitamina D. Y María, ¿sabes por qué lo digo? Porque una actriz venezolana dijo hace poco que ella botaba la yema porque eso engordaba. Mentira, eso es falso. Eso, la yema tiene vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K, tiene ácidos grasos monoinsaturados, tiene luteína, tiene ácido fólico, tiene zinc, tiene magnesio. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? No, es infinito y nos quedamos cortos con el tiempo. De verdad agradecidísimas de tu presencia. Luis Miguel, tus redes para que la gente pueda a bien seguirte y tener todas esas maravillosas recomendaciones, que nos quedamos cortos ahorita por el tiempo. Pero muchísimas gracias. Menciona tus redes. Bueno, me pueden seguir en Instagram por @nutriquimista, en Facebook @nutriquimista y Twitter @nutriquimista. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctora María. De verdad quedé como picado porque hay tantas cosas que podemos hablar. Muchísimas gracias. Por favor, no boten la yema, sean felices. Hay que también hacer, mira, una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo y siempre me dicen mis amigos médicos de aquí, cuando estoy en el hospital, que me dice, chamo, yo te veo tan relajado. No soy yo. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y el que nos llena de paz. Ahorita hay que tener fe y fe. Que esto va a pasar y Venezuela va a resplandecer grandemente. ¿Ok? Así es. Una de las cosas que yo hago
una de las cosas que yo hago es meditar, o bueno, yo como cristiano, oro, hagan unas oraciones, si tú eres católico, reza, haz una meditación, eso es un momento maravilloso para controlar toda esa energía que muchas veces, restan a nuestra salud. La ansiedad, terriblemente. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y bueno, nosotros vamos ahora a un corte comercial y nuevamente seguimos con más de Tu Médico en Casa. Hola, y ya regresamos en el nuevo segmento de este programa dedicado a la salud, Tu Médico en Casa. En el segmento anterior conversamos sobre la importancia de mantener una buena alimentación sostenida, ¿ok? Y no de repente desviarnos y utilizar estas dietas que ofrecen milagros y que pueden ser a la larga perjudiciales para la salud. El mantener una buena alimentación durante el tiempo nos va a garantizar una buena salud. Y es que ahorita y actualmente se sabe que la obesidad no es solamente un problema de apariencia física. Esto conlleva pues muchos problemas metabólicos, muchos problemas de salud, que cuando evolucionan pueden disminuir la calidad de vida de una persona. La obesidad implica un estado proinflamatorio crónico y sobre todo pues en esta época donde el COVID está pues en boga y estamos en época de pandemia, se sabe que la obesidad es uno de los factores de riesgo de complicación de la enfermedad. De hecho, vemos que personas jóvenes que normalmente no tienen pues alguna otra comorbilidad o que no tienen, por ejemplo, la edad como factor de riesgo, y no tienen una buena condición de salud, un buen peso o un buen índice de masa corporal, pueden presentar complicaciones de la enfermedad. Y una enfermedad, por ejemplo, del coronavirus, puede llegar a ser moderada o severa. Por eso, el día de hoy, en nuestro segundo segmento, quisimos conversar con los doctores Huartán Kekikian y el doctor Argenis Chaparro. Doctores, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, María Patricia, por la invitación. Y bueno, tomamos un ratito de nuestra consulta para conversar con ustedes. Sí, muchas gracias. Entendemos que el tiempo apremia y que pues estamos trabajando, pero bueno, tomamos siempre el espacio para tratar de informar y de llevar la información de primera mano a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Preséntense, doctores, ¿dónde están trabajando? ¿Cuáles son sus redes? Nosotros estamos, yo soy el doctor Huartán Kekikian y el doctor Argenis Chaparro. Somos miembros de UBAM, Unidad Bariátrica y Metabólica, con sedes en La Floresta, Caracas, en Coro y en Lechería. Las redes son UBAM, UBAM, piso Venezuela abreviado BZLA, UBAM, piso BZLA, @ doctor Argenis Chaparro, @ cirujano laparoscópico y @ cirujanos con sazón. Son nuestras redes. Perfecto, doctores. Quisimos invitarlos el día de hoy porque, bueno, el día de hoy quisimos dedicarlo al tema nutricional y al tema de la salud física. Todos creemos que, bueno, la obesidad y el tratamiento, las dietas y todo lo que podemos hacer pues, para enfrentar esta enfermedad es un tema de salud física o de apariencia solamente. Pues tenemos que entender que es un tema de salud metabólica y que esto arrastra muchas enfermedades cuando la persona no se encarga pues, de la nutrición. Quisiéramos conversar con ustedes, ya que son especialistas de la cirugía bariátrica, ¿cuándo se recomienda? ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿Y cuándo no se recomienda? La cirugía bariátrica la recomendamos y tiene el rango bien establecido cuando un paciente es obeso mórbido, o sea, cuando tiene más de 40 de índice de masa corporal, o cuando un obeso con alguna patología preexistente o una patología añadida, ya sea diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño. Hay muchas otras patologías que combinadas con la obesidad ya las clasifican en una obesidad de cirugía. Reservamos un tratamiento médico y farmacológico para los pacientes con sobrepeso, generalmente. Ya cuando un paciente tiene más de 27 índice de masa corporal, no solamente es dieta y ejercicio, sino que hay que empezar también a veces un tratamiento farmacológico
o un procedimiento tipo como el que tenemos el balón gástrico, y ya cuando ya es obesidad con alguna enfermedad o una obesidad mórbida, el tratamiento quirúrgico como tal. Lo que tú decías, sí, continúa. La Organización Mundial de la Salud cataloga la obesidad como un factor de riesgo importante para COVID, aumentando en 7 veces la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que contraen COVID en relación a los no obesos. Así es. Doctor, y por ejemplo, ¿hay algún tipo de dietas que sean un poco más resistentes? Porque bueno, quizás las personas que son un poquito negadoras de cirugías, ¿ok? O que no lo consideran dentro de su plan, pudieran pensar que, bueno, una persona quizás obesa pudiera con algún régimen nutricional o algún régimen de actividad física lograr su peso ideal. ¿Qué pasa entonces con estas dietas o con estas personas que no, que son como reactivas a todo esto, a las dietas y a los ejercicios físicos, cuando entonces entra la parte quirúrgica? Bueno, fíjate, María Patricia, se dice que aproximadamente el 3% de los pacientes que tienen obesidad mórbida pueden llegar a su peso o a su peso ideal a través de dietas o a través de modificaciones de hábito alimentario. 3%, eso es científicamente comprobado. O sea, ¿qué sucede? Es muy poquito. ¿Qué sucede? Evidentemente hay como una línea roja que si el paciente lo pasa, hay un trastorno metabólico importante que evita que este paciente llegue por medidas generales a perder peso. Y a veces es señalado y discriminado socialmente porque es preferible decirle, bueno, mira, tú eres flojo o no haces una dieta adecuada o no haces ejercicio. Okay. Y realmente este paciente sí busca las alternativas, pero no lo puede hacer porque hay evidentemente un trastorno metabólico que va acompañando a la obesidad, como resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión arterial, inclusive hay un cáncer de colon que está asociado a la obesidad. Hay muchas enfermedades asociadas a esta pandemia del siglo XXI, aparte de la pandemia que vivimos actualmente. En este tipo de pacientes a nosotros nos llega. Hay muchos pacientes que llegan con índices por encima de 35, 38, 40, que le tienen miedo a la cirugía y nos dicen, no vine para operarme. O sea, si esa es la alternativa, y de repente sí ya la saben que es la alternativa para cada quien, no lo voy a aceptar, no me voy a operar. Yo vine para que ustedes me evalúen, buscar en conjunto con su grupo de médicos la mejor alternativa. Está el planteamiento del balón gástrico también, y se lo explicamos. Bueno, mira, el balón es una muy buena herramienta, pero no es la primera opción para los pacientes que te estoy mencionando. Cada procedimiento tiene sus indicaciones, y aquí en UBAN tratamos de hablarle muy claro al paciente cuáles son los pros, cuáles son los contras de cada procedimiento, y en conjunto decidir cuál es el que se va a llevar a cabo a hacer. Sí, y eso es bien importante porque siempre pues aquí en este programa tenemos el lema de evitar la automedicación, y en el caso quirúrgico pues evitar entonces y acudir a estos tratamientos que quizás sean milagrosos, sino que siempre la persona debe acudir con los especialistas, y que el especialista muchas veces no le va a decir al paciente lo que quiere escuchar, sino lo que más le conviene de acuerdo a lo que el especialista considere que es su salud. Bien importante lo que están diciendo, y sobre todo porque mencionaron el balón gástrico. ¿Cuáles son las diferencias entre el balón y la cirugía, o por ejemplo el bypass, que también entiendo que es una de las cirugías, forma parte de la cirugía bariátrica? El bypass gástrico nosotros lo tenemos como el gold estándar en cuanto a cirugía bariátrica, ¿no? Y en un paciente obeso, mórbido, o un paciente con, por ejemplo, diabetes, puede ser una cirugía inclusive curativa, tanto de su obesidad como de su diabetes, o de los problemas metabólicos o enfermedades asociadas que tiene. Llámese hipertensión, colesterol, triglicéridos, apnea del sueño, reflujo, etcétera, lo va a curar o mejorar. Un paciente con un sobrepeso importante, el balón le va a ayudar. El balón va a hacer que pierda 15, 20 kilos y va a mejorar en parte su salud. Pero si un paciente tiene 180 kilos, y pierde 20, queda con 160 kilos, sigue siendo obeso mórbido. Entonces, el balón no es para pacientes con mucha obesidad. Se lo planteamos a veces a los pacientes
que no se quieren operar o que tengan un sobrepeso o una obesidad leve y quieren una ayuda para llegar a su peso ideal. Pero un paciente con 40, 50, 60, 80, 100 kilos de más, el balón no va a ser tan efectivo en ese paciente como una cirugía. Entonces, las indicaciones básicas del balón es pacientes con sobrepeso o una obesidad leve. Estos pacientes son los que se benefician del balón, en conjunto con, por supuesto, consultas con psicología, consultas con nutrición, un plan de entrenamiento físico-funcional, medicamentos, cuando haya que ponerle medicamentos, y todo en conjunto puede hacer que esa persona vuelva a su peso sin tanto esfuerzo y sin cansarse en el camino. Pero los pacientes candidatos a cirugía se los decimos de entrada: señor, usted es candidato a una cirugía y no a un balón. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los cuidados en el perioperatorio? Es decir, los cuidados, por ejemplo, que una persona tiene que tomar antes, durante y en el postoperatorio, o de repente post colocación del balón, para que todo pueda pues salir bien y de repente no hayan esos errores o no haya ese de repente aumentos de peso pues a futuro. ¿Cuáles son esos cuidados? Toma de ingesta de alguna vitamina, algún suplemento. Fíjate, el balón que tenemos nosotros, no sé, que es el balón elipse, que es un balón que se coloca sin endoscopia y sin anestesia, y es el único que se expulsa solo. El balón viene aquí conectado, plegado en esta cápsula, con este catéter, el paciente lo traga, lo llenamos de líquido y se transforma en balón cuando, por supuesto, tomamos radiografía facial que está en el estómago antes de hacerlo. Claro. Y después hagamos el catéter y queda el balón adentro. Él a los 4 meses se va degradando solo y se expulsa por las heces porque es un material muy maleable, muy delgadito y maleable. Los cuidados que hay que tener: el paciente tiene que estar con protector gástrico, inhibidor de la bomba de protones por el tiempo que dura el balón en el cuerpo, que son los 4 meses, y tratamos con medicina porque puede tener algo de dolor, algo de náuseas y vómitos. Los primeros días le damos medicinas para el dolor, para las náuseas y los vómitos, y empezamos una dieta líquida por 2 o 3 días, después progresada papilla por 3, 4 o 5 días más, y después introducimos un plan de alimentación con el nutricionista. Eso básicamente son lo que hay que hacer con el paciente. Sí, a su vez, por supuesto, el nutricionista, el psicólogo, y empieza el plan de entrenamiento físico. Ok, ¿qué pudiera pasar que de repente no salgan las cosas bien? O sea, ¿por qué pudiera de repente el paciente no perder esos kilos esperados, o que de repente comience a presentar un síndrome vómito, un síndrome emético? ¿Qué pudiera pasar? ¿Algún error? ¿Qué pudiera pasar o interferir en el camino que no pudieran salir las cosas bien? Porque pues hay muchas dudas en las personas que nos están escuchando, porque siempre las intervenciones y cualquier procedimiento siempre genera mucho temor. Y quieren saber cuáles son esas cosas, esas complicaciones que pueden surgir. Bueno, fíjate, María Patricia. El dispositivo que te presentó el doctor Huarca es un objeto que se va a ubicar en el estómago, ¿correcto? Cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo que nos cae mal, la reacción es buscar vomitarla, expulsarla, ¿correcto? Este dispositivo, en la mayoría de los pacientes que se lo colocan, producen náuseas, puede provocar vómitos o puede provocar dolor en la boca del estómago, en el gástrico. ¿Sí? Siempre se lo decimos a los pacientes. Es una respuesta innata del estómago a tratar de expulsar un objeto que se encuentra dentro de él, ¿sí? Y que no va a pasar a la parte distal porque evidentemente no tiene el tamaño suficiente para poder ser expulsado, ¿sí? Así. Siempre se le comenta al paciente: esto puede pasar, pueden tener esos síntomas los 3 primeros días. A medida que van pasando los días, los síntomas van a ir desapareciendo. Se le colocan algunos medicamentos para inhibir la sensación de náusea, se le colocan otros para proteger el estómago, pero hasta el momento nos ha ido muy bien con la colocación del balón. Los pacientes van tolerando. Ahí hay una variabilidad en cuanto a la intensidad de los síntomas. Eso no lo vamos a poder saber hasta que el balón no esté colocado dentro del estómago del paciente. Siempre le
damos esta información, le damos esta orientación, pero es incierto, ¿verdad?, la manera de evolución de cada paciente. Hasta ahora han salido todos bien, ¿sí? Pero ¿hay alguna, conversando, bueno, ya como dijimos lo del peso, evidentemente pues pacientes que tengan un sobrepeso, ¿hay alguna otra contraindicación que ustedes de repente cuando les llegue al paciente quizás con un sobrepeso que pudiera ser candidato al balón, ustedes le dicen, mira, tú no te puedes colocar el balón? ¿Cuál pudiera ser esa contraindicación absoluta? Hay varios pacientes, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tengan dificultad para tragar, trastornos de la motilidad esofágica, calasia, espasmos esofágicos, anillos esofágicos, una hernia hiatal grande, pacientes que tengan propensión a sangrar, ya sea por una gastritis severa, úlcera gástrica, duodenal, pacientes que tengan ya una cirugía gástrica o intestinal previa, no se le puede colocar un balón. Muchas veces nos preguntan, yo tengo un bypass o una manga gástrica, ¿puedo colocarme un balón? No. Yo tengo una cirugía gástrica de otro tipo, ¿puedo colocarme un balón? No, porque puede haber una perforación gástrica. Pacientes con alguna enfermedad inmunológica importante, pacientes que estén anticoagulados, pacientes embarazadas, pacientes que tengan alergia al silicono, al poliuretano. Hay muchas contraindicaciones del balón que hay que saber en quién colocarlo y en quién no colocarlo. Por supuesto, claro, que le tengan un balón previo no se le puede poner un segundo balón en el estómago, no pueden haber dos. Pacientes menores de 18 años o mayores de 65 años no está indicado el balón. O sea, tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones absolutas para no colocarlo. Claro, y la única manera pues de saberlo, por supuesto. Sí, y la única manera pues de saberlo es siempre acudir con los especialistas, que son los que les van a dar pues la mejor recomendación de acuerdo a lo que usted necesita. Doctores Huertán y Argenis, excelente intervención. ¿Algunas consideraciones que precisen para culminar su entrevista? bueno, nada, como tú mencionas, siempre acudí con el especialista para buscar información. Hoy por hoy, la cirugía bariátrica se le está dando un entorno distinto a tu propósito real. O sea, cirugía bariátrica no es cirugía plástica. Hoy por hoy estamos viendo como unos especialistas están ofreciendo cirugía de demanda tipo bypass a pacientes que tienen 27, 28, 28.5 de índice de masa corporal, sin ningún trastorno metabólico, y eso en ninguna parte del mundo. Las principales sociedades, tanto la americana, la sociedad brasileña, la sociedad española y nuestra sociedad, tiene sus especificaciones y sus indicaciones para cada procedimiento. Entonces, es injustificable pensar un paciente con 16 de índice de masa corporal para rebajar ¿cuánto? 5 kilos. Para un paciente a un estrés quirúrgico y a un riesgo quirúrgico que evidentemente lo hay para un procedimiento de este tipo, no lo justificamos de ninguna manera. No tiene sentido. No tiene sentido. Y lo otro es que hay que saber que la obesidad primero está catalogada como enfermedad, por ejemplo, por la Asociación Médica Americana, es una enfermedad. La OMS dice que es una pandemia. En el 2010 ya había una estadística que había, por ejemplo, más de 43 millones de niños menores de 5 años con obesidad. Es importante, es una enfermedad muy grande y tiene un origen multifactorial. Es multifactorial, tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario. No solamente un nutricionista, no solamente un psicólogo, no solamente un ejercicio físico, no solamente un cirujano bariátrico. Tiene que ser tratada por un equipo multidisciplinario, empezando por endocrinología, cardiología, neumonología, gastroenterología, la parte pediátrica. Dependiendo de cada paciente, va a haber un abanico de posibilidades para tratar su obesidad. Así es. Bueno, doctores, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy, por cedernos este espacio, maravillosa entrevista. Y bueno, recordándole a todos que estos programas quedan grabados en YouTube a través de nuestra página Tu Médico en Casa Venezuela. Doctores Huertán y Argenis, muchísimas gracias. Nos despedimos de ustedes y nos despedimos como de costumbre todos los martes
a las 10 de la mañana de Tu Médico en Casa, este programa que llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caguan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Chao, chao, nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.